Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde el sitio en que nos veamos. Hoy os hablaré otra vez más de Baricentro y mi temporada pasada allí. Os hablaré sobre todo de Continente, os hablaré de colas, robos y sorpresas, pues eso, en Continente. Soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes y su L. Llevo varios días hablando de la temporada, unos años en que en que trabajé en un centro comercial que en aquel momento fue el más grande de España, se llamaba Baricentro, y llevo varios días pues explicando cosas referentes al tema este. Y hoy os quiero contar una de mis historias favoritas de cuando conocí el supermercado más grande que había visto en mi vida, en Baricentro, el Continente, que hoy se llama Carrefour. Era impresionante. Pasillos enormes, estanterías llenas de productos conocidos y otros que no conocía, no había visto nunca ni había oído hablar de ellos. Tenía que pararme varias veces a leer las etiquetas para saber de qué producto se trataba, porque no tenía ni idea. Y además no sabía qué elegir, tenía que leer muchas etiquetas. Recuerdo mirar los pasillos fascinada, colores, envases, cajas, y ese olor a cosas nuevas, como si todo esperara ser descubierto. Cada estantería parecía un pequeño mundo y yo me perdía un poco en cada rincón mirando todo como si fuera una cría. La frutería, la verdulería, madre mía. Un espectáculo de colores y formas y olores, todo también colocado, que daba ganas de meterlo todo en el carrito. Me llevaría un poco de cada cosa a mi casa. Luego la carnicería, la pescadería, las neveras llenas de bandejas de carne ya cortada, con el peso y el precio ya marcados, yo eso no lo conocía. Y era tan moderno que podías hacer un cálculo mental y saber exactamente qué te iba a costar la compra, sin sorpresas, algo que en las tiendas del barrio no te pasaba, porque pedías 1 kilo de lomo y no sabías lo que te costaría. Y volvías al día siguiente y pedías un medio kilo de cordero y pasaba lo mismo. Sabías lo que pedías, pero no sabías lo que te iba a costar. Un momento, porque me está dando el sol. Hola, perdonad, es que me daba el sol y no veía ni lo que estaba filmando. Mi madre me decía, seguro que la carne de la tienda de la María es mucho mejor. Yo le contestaba, seguro que tienes razón, ¿eh? Pero yo en el súper sé si me llega el dinero para poder comprar, porque ya he comentado en otro vídeo de que en aquel momento estábamos bastante apurados del dinero y había que contar cada pesetita y cada centimito. Y así, poco a poco, aprendí a comprar. Calcular las cantidades, el peso por kilo, cuánto entraba en una bandeja de carne o de pescado y si había suficiente o no, y a organizarme mejor. Yo veía la bandeja, veía que había 6 trozos de lomo, por ejemplo, pues vale, tenía suficiente para todos. Y sin embargo, cuando compraba por peso, un medio kilo o 1/4 de kilo, no sabía cuántos trozos me iban a entrar de las cosas que yo pedía. O sea que para mí fue un buen invento. Los fines de semana, ¡qué locura de colas! No es como ahora, ¿no? Madre mía del amor hermoso. La gente hacía filas enormes porque había mucha gente y el sistema era muy lento. Todos los productos tenían un código numérico, desde una lata de sardinas a un televisor, por decir algo. Las cintas de las cajas eran estáticas. Había que descargar todo del carrito, acercárselo a la cajera, volverlo a coger, volverlo a cargar en el carrito. Ahora va corriendo solo y es mucho más ágil. La cajera tenía que recoger cada producto, marcar la numeración a mano en la caja o como un ordenador y luego introducir el precio de la etiqueta. Si se equivocaban o no veía bien el código, había que volver a empezar. Imaginaos la cara de las cajeras y de la gente de la cola. A veces había que llamar al encargado para aclarar algo, pero normalmente las cajeras solas no podían rectificar nada. Necesitaban al encargado con una llave que ponía en una cerradura que había especial, para que no se pudiera abrir el cajón tampoco libremente, y entonces pues había que llamar al encargado antes de que viniera el encargado.
Se liaba una. Y había otro detalle curioso que descubrí allí, la picaresca de la gente. Desde luego a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Había clientes que cambiaban las etiquetas de los precios. Por ejemplo, el de sardinas por atún. O sea, sacaban el precio de la lata de sardinas y la ponían en el del atún. El del atún se lo ponían en las sardinas y a veces a mí me había pasado. Llegabas a casa pensando que habías comprado atún y resulta que llevabas la lata de sardinas dentro. Porque cambiaban el precio y cambiaban la lata. Si la caja era parecida, también. Una de coñac barato por otro más caro, el de una pasta de dientes y así muchas cosas. Yo lo había visto un montón de veces y te digo que jamás me había pasado encontrarme un artículo cambiado por otro. En aquella época no habían cámaras. También había visto esconder prendas de ropa dentro de las chaquetas, abrigos, dentro del carrito de los bebés. Bueno, la gente se las inventa y se las inventaba. Dejar unos zapatos viejos y salir con los nuevos puestos. Bueno, de todas maneras. Yo trabajaba en el centro comercial y si alguna cosa no la veía personalmente, me lo contaban las mismas cajeras. Como todas entrábamos a trabajar a las 10, pues muchas veces hacíamos el camino juntas. Ahora yo ya tenía coche, pero desde el parking hasta dentro de la tienda, pues podías hablar con alguien. Las cajeras, aunque se dieran cuenta de los cambios, solo podían retener el producto y llamar al encargado y eso hacía que las colas pues, siguieran creciendo. Como en aquella época había muchos robos, el supermercado contrató personal sin uniforme, que paseaba entre los pasillos con el carro medio lleno, como si estuvieran comprando normalmente. Había chicas jóvenes, mujeres más mayores, hombres, chicos jóvenes, pero en realidad estaban vigilando y detectando a los manguis. Esto que habíamos visto en las tiendas de los chinos, que en cada pasillo había uno vigilando, pues me parece que los chinos lo copiaron del baricentro. Era curioso ver cómo trabajaban de incógnito. Y algunas veces vi a la policía intervenir y llevarse a algún detenido. Todo eso hacía que la experiencia de trabajar y comprar allí fuera algo emocionante e imprevisible. Nunca sabías qué iba a pasar. Y los sábados, yo alucinaba muchas veces. Todo esto solía pasar los sábados, cuando había muchísima gente y más follón en el supermercado. Y todo el centro en general estaba a rebosar. Los bares, las tiendas, los pasillos, las escaleras, la rampa mecánica. ¡Buah! Yo conocía varios de esos clientes especiales y aprendí a comprar los jueves, que había buen género y todo estaba mucho más tranquilo. Porque ir un sábado solamente para comprar algo de comida era una aventura. Colas, empujones, discusiones. ¿Cuántas veces? Nunca más me ha pasado, pero ¿cuántas veces me había atropellado un carro por detrás del pie? O sea, me enganchaban el zapato y me daban en el talón. Pero eso nunca me ha vuelto a pasar más que desde que trabajé en Baricentro. Así eran las colas. Si iba los jueves, pues podía mirar con calma el género, calcular los precios, disfrutar de la experiencia. Pensando en todo esto me di cuenta de cuánto aprendí. Yo digo aprendizaje y es verdad, aprendí mucho. Organización, paciencia, cálculo, cálculo mental y a observar a la gente. Todo era una pequeña lección de vida. En mis paseos del sábado por la tarde siempre iba a la pastelería Elsa a buscar los postres para el domingo. Allí me hice amiga de la encargada, que me explicaba anécdotas con los clientes, trucos de los pasteles, con qué combinar una cosa con otra, con qué vino, con qué cava. Bueno, mira. Con los años, mi familia y yo nos trasladamos a vivir a otra ciudad, que es la que resido ahora. Y un día entramos a una pequeña granja a desayunar. Y, oh sorpresa, allí nos encontramos a la encargada de la Elsa, bueno, de la pastelería, que también se había mudado y ahora tenía 2 negocios. La granja y una pastelería de mucho renombre que aún sigue siendo bastante reconocida por la pastelería y por los canalones, porque hacen unos canalones divinos de la muerte.
Así que cuando recuerdo aquel baricentro, aquel continente, no solo recuerdo los pasillos y los olores y los colores y la música, porque en los principios traían a artistas una vez al mes, creo que era, y bueno, era muy divertido, sino también toda la emoción, la novedad, los pequeños líos de las cajas, los inventos de los manguis y otras anécdotas que podía seguir enumerando. Y hasta las amistades que quedaron ahí y, y que aún recuerdo con cariño. Bueno, pues nada, si tienes alguna experiencia parecida a la que yo viví, me dejo muchas cosas en el cajón, ¿eh? Pero es que podría hacer un montón de vídeos más, pero creo que sería aburrido. Pues eso, si tienes alguna experiencia y si la quieres compartir conmigo, me quieres dejar algún comentario, ya sabes, me gusta que leer los comentarios y contestarlos. Y como siempre digo, date tiempo para brillar, sin prisa y sin miedo. Hasta pronto.